Bueno, buenos días. Vamos a iniciar la sesión de esta semana. Durante las próximas 3 semanas vamos a desarrollar la guía de SQL. Ya se las voy a presentar y se las voy a publicar en el Classroom para que la tengan disponible para consulta. Bueno, entonces ahí está la guía. Esta guía hace parte de la fase de planeación. Seguimos en la actividad de determinar la estructura lógica del sistema, teniendo en cuenta las normas de seguridad, la competencia de enseñar la arquitectura tecnológica del sistema de información mediante el reconocimiento de hardware y software, de acuerdo con las tecnologías disponibles en el mercado, el informe de análisis de levantamiento y el diagrama de distribución. Entonces, los resultados de aprendizaje alcanzables. Seguimos en la parte de diseñar la estructura de datos a partir del modelo conceptual determinado en la fase de análisis, utilizando herramientas tecnológicas de base de datos según las normas y estándares establecidos. Continuamos con la construcción del prototipo del sistema de información y culminando esta guía, pues vamos a terminar elaborando el diseño del sistema de información para la parte de la estructura de datos. Una duración aproximada de 72 horas. Estamos hablando de las próximas 3 semanas a partir de hoy. Recordamos la importancia de los sistemas administradores de base de datos, todo lo que nos permiten crear, recuperar, actualizar datos. Nuestro foco principal en esta guía va a estar enfocado en el estándar SQL. Por ello, dentro de las actividades de reflexión vamos a iniciar un proceso de investigación sobre la historia y conceptos básicos de SQL. Desde dónde surge SQL, quién lo creó, por qué lo crearon, qué es SQL. Y SQL internamente define unos lenguajes o unos subcomandos para ser utilizados en el estándar. Entonces vamos a mirarlos de forma general, ya que en la siguiente actividad vamos a investigar cada uno de esos lenguajes. Entonces yo la semana pasada les hablaba de los DML, los DDL, entonces que son lenguajes que se utilizan en el estándar de SQL para hacer algo. Entonces ustedes van a investigar en los DDL. ¿Para qué me sirven esos lenguajes del DDL? Entonces vamos a encontrar un comando que es el comando create o create. Ese comando create lo podemos utilizar ¿para qué? Para create database, create table. Vamos a encontrar el drop. ¿El drop para qué me sirve? Drop table, drop database. Vamos a encontrar el comando alter. ¿Para qué es ese alter? ¿Cuándo se tiene que utilizar ese alter? Entonces vamos a hacer una revisión de esos comandos que se definen a nivel de lenguajes de definición y miramos cómo funcionan en MySQL. ¿Sí? Esto es un estándar y ese estándar debemos revisar cómo se aplica dentro del gestor de base de datos que estamos utilizando, en este caso MySQL. ¿Qué necesito que tengan instalado acá en este momento? El MySQL funcional.
Si no tienen el MySQL funcional, pues no vamos a poder realizar ninguna de estas instrucciones que tenemos acá. Nada. ¿Sí? El Workbench, si solamente tienen el Workbench no es suficiente para esto. El Workbench sí nos sirve para diseño, pero no nos sirve para la parte de SQL, para la parte del lenguaje. Entonces, por ejemplo, Jorge me comentó que tenía un problema. Vamos a revisar si fue Jorge o fue Sergio. Creo que fue Sergio. Ahorita revisamos con Sergio cuál es la dificultad que tiene. Y sobre esa dificultad, pues tratamos de brindarle una solución lo más óptima posible para lo que tiene que ver con la instalación del MySQL. Quienes no hayan podido instalar Workbench, no hay problema. Pueden revisar la alternativa con la que yo trabajo, que es el HDSQL. Entonces ya se los presento acá. Entonces, este es el HDSQL. Este es un gestor de base de datos. Y acá yo tengo la opción de consultas. Estas consultas las que yo voy a utilizar para todo lo que tiene que ver con la parte de create, crear algo. Pueden ser database, o pueden ser create table, o podemos hacer alter table, alter database. Y vamos a mirar para qué es ese alter, qué comandos adicionales requieren, qué otra sintaxis define para su ejecución. Entonces aquí vamos a ver un lenguaje así como vimos en Java, que tienen una sintaxis que para el caso de un condicional podemos utilizar la palabra if, paréntesis, y que por dentro va una condición que debe ser una variable, y esa variable debe ser de tipo booleano o un valor booleano. Que ese valor booleano lo pueden obtener a partir de los operadores relacionales. Bueno, todo lo que vimos en el lenguaje pasado de Java, algo que fue muy cercano a lo que trabajamos en JavaScript, pues este es otro lenguaje, ¿sí? Van a mirar que la definición de SQL es lenguaje de consultas estructurado. Entonces, así como todos los lenguajes, se define una sintaxis, que es la forma como se interpreta. Yo no puedo decirle table create, porque él no entiende qué es eso. El orden es primero va a create, después qué es lo que va a crear, después le doy el nombre, ¿sí? Entonces esa es la sintaxis, y eso es lo que ustedes en la segunda fase del taller van a empezar a investigar para cada uno de los componentes. Vuelvo a la guía. Entonces vamos a encontrar los lenguajes de definición de datos, que son los DDL. Van a encontrar los lenguajes de manipulación de datos. Entonces vamos a empezar por manipulaciones sencillas, consultas sencillas. Es decir, ¿qué es sencilla? Sencilla es que vamos a afectar una sola tabla, una sola entidad. Entonces vamos a decirle, seleccióneme los datos de la tabla cliente, o seleccióneme los datos de la tabla proveedor. Inserte datos en la tabla cliente, edíteme los datos del cliente 123, elimíneme la información del cliente
que tengan moras mayores a 5 meses. Bueno, ahí pues depende de una serie de instrucciones que empezamos nosotros a identificar y a conocer para manipular todo lo que tiene que ver con los datos. Ya es internamente lo que hay por dentro de las entidades. El de arriba me permite crear estructuras tipo base de datos, tipos esquemas. Y la segunda me permite ya esas entidades que han sido creadas, las tablas, que se puedan manipular su información, los datos que contiene. Vamos a tener unos lenguajes de control de transacciones. Estos lenguajes de control de transacciones hacen referencia a dos instrucciones básicas. Bueno, lo mínimo que vamos a encontrar son dos instrucciones básicas que son el commit y el rollback, que es cuando yo quiero afectar eh, la información de forma completa. Entonces, por ejemplo, todos los gestores de base de datos manejan unas prioridades cuando de cuando en el manejo de datos se requiere. Entonces, por ejemplo, después de que se envía una serie de sentencias, el motor de base de datos puede decidir que hasta que reciba la palabra commit, guarda, eh, guarda en los datos físicos la información. Mientras no reciba el commit, lo guarda en una base temporal. ¿Esto para qué? Para en caso tal de que el proceso caiga, se vea afectado, pues todas las sentencias se devuelven, se hace lo que se conoce como un rollback, dejamos todo como estaba, no se afecta, ¿sí? Para no tener datos incoherentes, datos a la mitad. Son medidas que implementa cada sistema gestor de base de datos para garantizar la integridad de la información. Nosotros podemos utilizar esos comandos para forzar a ciertas acciones. Por ejemplo, en el commit, lo que le estoy diciendo al sistema de base de datos es que estoy ya completamente seguro de que esa información es y lo lleve al físico. Y el rollback es que no, espere, yo me equivoqué, devuélvame y déjeme todo como estaba, para que pues yo pueda revisar qué error se presentó, qué fue lo que pasó. Pero igual pues ustedes van a hacer el proceso de indagación, no solamente es coming y rollback, hay otros comandos pues que permiten definir desde dónde hasta dónde irían esos procesos de coming y rollback, que son el begin y el end. Bueno, ahí hay una serie de comandos que ustedes pueden, van a investigar, van a revisar y van a mirar si aplican a lo que es MySQL, si dentro de MySQL esa información se puede llevar a cabo. Y hay otro tipo de subcomandos o de lenguajes que se conocen como los lenguajes de control de datos, los CDL, y estos van más enfocados a la parte de los privilegios. ¿Qué son los privilegios? Los privilegios de uso de datos. Entonces, nosotros los 27, ustedes los 27 aprendices pueden compartir una misma base de datos y cada uno pues tendría, por ejemplo, una tabla asignada. Entonces, por cada uno vamos a asignar una tabla. Pero usted podría permitir, por ejemplo, que sus amigos más cercanos revisen la información que usted tiene en la tabla. Entonces, ¿qué hace usted? Usted le da unos privilegios para que esos usuarios que usted considera que son confiables, pues puedan ver su información. Otros más arriesgados dirán, no, pues yo voy a darles la posibilidad de que él me ayude a ingresar información. Entonces le doy privilegios para insertar datos. Otro más arriesgado dice, no, venga, esto, yo necesito que me colabore creando estructuras. Ah, entonces le doy privilegios ya no en los datos, sino a nivel de la base de datos para que él pueda, por ejemplo, crear nuevas estructuras, es decir, nuevas entidades, que pueda borrar las que existen.
que pueda modificarlas, ¿sí? Básicamente el lenguaje de control de datos va enfocado a los privilegios de usuario. ¿Qué puedo hacer yo como usuario dentro de una base de datos? Entonces usted puede solamente usarla, puede crear información, manipular la información, puede crear estructuras, tablas, puede crear otras bases de datos, puede crear otros usuarios. O sea, yo puedo dar ciertos límites o ser permisivo en ciertas cosas. Y esas acciones las voy a llevar a través del lenguaje de control de datos. Entonces, esta investigación más la investigación de arriba de la historia y los conceptos básicos es lo que nos vamos a enfocar en esta semana. Vamos a revisar, a conocer cada uno de los lenguajes, a ver cómo funcionan, cuál es la sintaxis. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Pues que ya con todos estos conceptos aplicados, vamos a generar todos los scripts de de las 7 bases de datos, bueno, realmente de las 6, bueno, sí, todas, de las 7 bases de datos, 2 de las cuales en teoría ya están listas, que son la que ustedes tenían como tarea para la sesión pasada o la guía pasada, la que hicimos durante la sesión en línea, ahí van 2, les quedarían 5. ¿Cuál es la diferencia? Pues que tienen que incluir mínimo 5 sentencias insert en cada una de las entidades, es decir, recuerden ustedes que el ejercicio 6 y el ejercicio 7 eran ejercicios que tenían muchísimas entidades, muchísimas tablas, tenían como 15 tablas aproximadamente. Quiere decir que esas 5 sentencias insert son 5 para las 15 entidades. Se va a generar un archivo script de datos. Entonces, ustedes tienen una ventaja y es que esa generación de los scripts la pueden hacer sin ningún problema desde el Forward Engineer de Workbench. Quien no tenga el Workbench pues está entre comillas en una desventaja porque tendría que hacerlo desde cero, pero pues como ya conoce aquí arriba la definición de creación, pues no va a tener ningún tipo de problemas. Entonces, este será el segundo entregable, los scripts de la base de datos, desde la creación de las entidades, desde la creación del esquema de la base de datos, hasta los elementos insert para cada una de las entidades. Y esto lo estaremos haciendo lunes y martes de la siguiente semana para que tengan pues el tiempo suficiente para desarrollarlo. A partir del miércoles pues empezaremos a trabajar conceptos de subconsultas. Entonces yo les voy hablando sobre subconsultas, ustedes van generando en este caso un informe de funciones nativas de MySQL. Funciones de qué tipo. Entonces yo puedo sumar, yo puedo promediar, yo puedo contar. Esas son funciones propias de cada lenguaje, de cada motor de base de datos. Hay unas funciones estándar, por ejemplo la suma, el sum es una función estándar, eh, todos los gestores de base de datos lo tienen, pero hay otras funciones propias de cada lenguaje. Entonces cada lenguaje cada gestor de base de datos define sus propias funciones y la idea es que nosotros hagamos una revisión de esas funciones que tiene MySQL definidas y que nosotros podemos utilizar. ¿Para qué vamos a usar esas funciones? Pues más adelante en las consultas, en las subconsultas, en los procedimientos o funciones almacenados, esas funciones van a ser de mucha ayuda. Entonces por eso debemos conocerlas.
A partir del miércoles de la siguiente semana, vamos a hacer, yo les realizo una explicación acerca de lo que son las subconsultas, y hacemos ejercicios de subconsultas y ustedes hacen los ejercicios propuestos. Y ese será como el común denominador. Yo les, yo les hago la socialización de lo que son funciones y procedimientos, ustedes desarrollan las funciones y los procedimientos y miramos cómo les va, lo mismo con los triggers y los cursores. Y al final pues vamos a dedicarle un tiempo a lo que tiene que ver con la creación de su base de datos del proyecto. Ya aquí pues vamos a retomar todos los conceptos para el proyecto como tal. Entonces empezamos haciendo el diseño. Si lo quieren hacer en Word pues bien, si no pues lo hacen en papel y después lo llevan a la base de datos. La idea es que finalizando esta guía tengamos disponible nuestro script de base de datos con los elementos que ustedes consideren que aplican para sus proyectos. Entonces, si necesitan procedimientos almacenados que queden de una vez definidos, si necesitan triggers de una vez que queden definidos, si necesitan ya algunas consultas especiales, pues que las consultas ya queden definidas dentro de su proyecto. Eso es básicamente lo que tenemos. La evaluación pues será la investigación de SQL y sus lenguajes, los dos primeros entregables. La siguiente evidencia serán todos los ejercicios de subconsulta, funciones, procedimientos y triggers. Y la evidencia de producto final pues es el desarrollo de su base de datos, de su proyecto de información para dejarlo ya formalizado. Entonces, esta semana pues vamos a enfocarnos en esta parte, en conocer el lenguaje, qué es SQL, quién lo inventó, para qué lo inventaron, qué es lo que define SQL internamente, como los diferentes lenguajes estándar que se pueden presentar. Entonces, aquí van a encontrar una definición básica de lo que son los DLL, los DML, los TCL y DSL, pero ya en la siguiente actividad pues empezamos a desglosar cada uno de esos señores. Bueno, ¿cuáles son esas características o comandos que están definidos en el lenguaje de definición de datos? Create, bueno, entonces para una base de datos en MySQL, el create se utiliza de esta forma. Como ustedes vieron, MySQL me soporta create database, pero también me soporta create esquema, ¿sí? Entonces ahí vamos a decirle también, mire, create en MySQL soporta create esquema. Por ejemplo, en Oracle los esquemas son definidos por usuario. Entonces el concepto de create esquema está asociado a un usuario directamente, no a una base de datos. En el caso de Postgres, los esquemas están asociados a una base de datos previamente existente. Es decir, yo puedo tener una base de datos ya definida llamada ATSI y dentro de ATSI yo defino esquemas y a cada usuario le puedo asignar un esquema dentro de la misma base de datos. En cambio, en MySQL, pues si yo creo un esquema, es un esquema único, es una base de datos a la cual pues yo sí puedo asignarle varios usuarios para que la usen, pero no en espacios diferentes o en esquemas diferentes, como si sería en Postgres. ¿Sí? Entonces cada gestor de base de datos tiene una definición propia de cómo se organizan sus datos internamente, que es para cada uno una definición puntual. Entonces esquema, eh, table space, por ejemplo, el table space o espacios de tabla
Es un concepto que se trabaja en Oracle y se trabaja en Postgres, pero en MySQL no se trabajan los table space. Sí, son detalles que ustedes van a ir encontrando dentro de la definición de cada una de las instrucciones en el propio lenguaje. Entonces ahí en el final de la guía, pues en la bibliografía está nuevamente el tutorial de MySQL, la página oficial, ahí está toda la documentación. Hay unos conceptos de SQL que pueden revisar para que tengan en cuenta al momento de realizar todo el proceso de investigación de cada uno de los temas. ¿Sí? Entonces están consultas muy generales, muy genéricas, y ya cuando entren a lo que es directamente MySQL tendrán que ir a la página oficial, hacer la revisión de las consultas, hacer la revisión de los comandos definidos para cada lenguaje en especial y revisar si aplica o no aplica directamente MySQL y cuál es la sintaxis. Que es lo importante, que nosotros identifiquemos la sintaxis. Ojo, no es que no la aprendamos, es que la identifiquemos. ¿Sí? Eh, que podamos a futuro crear, en caso tal de que no tengamos un gestor a la mano, nuestras entidades desde cero, sin necesidad de depender de un, de un editor de base de datos o un gestor de base de datos, como WordPress o como Heidi, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Eh, bueno, chicos, esa es la guía. Se las voy a publicar en el WordPress para que la revisen e inicien a trabajar la primera parte de la historia. Tenemos 13 participantes, es decir, menos del 50% de la ficha. Vamos a cerrar la sesión de hoy hasta acá y vamos a revisar el contenido de cada uno de los blogs de ustedes para ver qué tipo de recomendaciones le puedo hacer a cada uno sobre el avance. No estoy seguro, me confirman. Bueno, cerremos acá y ya iniciamos la charla del resto de semana. Entonces voy a finalizar la grabación.